I've been asked. I am passionate about all of it. The motorcycles, the cars, and the music. To have to choose is really tough. I don't know that I could choose. All I can say is I think I'm the most blessed person in the world to be able to do all three. Danny Couke, protagonista de Contando Coches, tenía preocupados a sus fans cuando terminó el programa, ya que su matrimonio se vino abajo y tuvo que enfrentarse a una demanda de $2,7 millones. El estrés le hizo perder 35 libras, pero en 2024, Danny sorprendió a todos al reconstruir su imperio, incluso ganando el doble de dinero que antes, y lo mejor es que no tiene nada que ver con los coches. Entonces, ¿cuál es el secreto detrás de este notable regreso? Averiguémoslo. Viaje al éxito. En el año 1964, el 5 de enero, nació Danny Couke en la ciudad de Cleveland, Ohio. Los coches eran el centro del mundo de su familia, como consecuencia de que su padre, Danny Couke Sr., era ejecutivo de Ford. Los automóviles y las motos siempre fueron una parte importante de la vida de Danny desde el principio. Todos en su familia, incluidos sus tíos, primos y conocidos, tenían algún tipo de relación con el sector del automóvil. Por otra parte, había algo más que diferenciaba a su familia de las demás. Su padre no solo sentía pasión por los automóviles. Además de sus habilidades musicales, era un músico dotado que cantaba y tocaba el teclado para el Cathedral Quartet, un conocido grupo de gospel sureño. La combinación de música y automóvil moldeó a Danny de un modo que nadie podía prever. Aunque entonces solo tenía 11 años, ya tocaba en el escenario del Carnegie Hall, utilizando su destreza musical para demostrar sus habilidades. Para celebrar el 8º cumpleaños de Danny, su padre le regaló una moto. No fue solo un regalo, marcó el comienzo de un acontecimiento importante. En lugar de simplemente montarlo, Danny lo desmontó, desmontando uno a uno cada componente. Después, lo volvió a montar en su forma original. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de lo mucho que le gustaba descubrir cómo funcionaban las cosas. A partir de ese momento, se dedicó a trabajar en automóviles y bicicletas, desmontándolos, reparándolos y mejorándolos de alguna manera. Cuando llegó a la adolescencia, ya ayudaba a su padre en varios proyectos de automoción, y lo aprendía todo haciéndolo él mismo. Danny absorbía todo lo que su padre traía a casa de Ford, incluidos manuales y componentes para automóviles. No tenía formación formal, todo lo que tenía era mucha experiencia y una buena dosis de curiosidad. No fue hasta los 16 años cuando empezó a hacer motores más rápidos y automóviles más fríos. Uno de sus primeros proyectos más importantes fue su primer automóvil, un Camaro Z28 de 1979. La mayoría de los niños lo habrían conservado en su estado actual, pero Danny no lo hizo, lo modificó para que pudiera circular por la vía pública. Aunque fue una tarea realmente difícil, fue capaz de ingeniárselas. Aunque no tenía formación oficial, a los 18 años demostró a todo el mundo que era capaz de enfrentarse a empresas desafiantes. Acababa de iniciar su gran viaje. Y esto no era más que el principio. Danny, en el año 1990, experimentó con algo totalmente nuevo. Posteriormente se convirtió en presentador de televisión. En un programa nocturno de cine de terror llamado Saturday Night at the Movies, interpretó el papel del Conde Cool Rider, entre otros personajes. Su presentación de películas de terror era algo que muchos en Las Vegas esperaban ver cada sábado. Aportaba su propia personalidad al programa disfrazándose de vampiro, llevando gafas de sol y una capa, y añadiendo su propio sentido de la comedia. Al igual que Danny, su personaje sentía pasión por Elvis Presley, las motos y los automóviles antiguos. Sus abuelos, originarios de Yugoslavia, eran la fuente de su acento humorístico, que utilizaba para contar chistes. El programa de la charla no se centró únicamente en las películas. Danny lo hacía más ameno incluyendo su pasión por la música y los automóviles. A pesar de que el programa se canceló en 2001, su apodo, El Conde, siguió siendo popular entre los espectadores. Pero Danny era mucho más que eso. En 1998, decidió sacar provecho de su pasión por los automóviles abriendo una modesta tienda en Las Vegas que se conoció como Count's Customs. Una referencia a su personaje televisivo inspiró el nombre de la empresa, especializada en la personalización de motos. Danny poseía un aspecto característico, no se limitaba a reparar automóviles y bicicletas, los transformaba en algo verdaderamente extraordinario. Su Ford Roadster de 1932 fue uno de los primeros proyectos importantes en los que trabajó.
La gente se dio cuenta de que los castings de Conde eran únicos en cuanto los vieron. La rápida corrida de la voz se tradujo en un aumento del número de clientes. En 2002, Danny se trasladó a un local más grande para poder ocuparse de todas las tareas. Tras empezar con las bicicletas, pasó a los vehículos antiguos e incluso empezó a fabricar componentes por encargo. En 2004, Danny recibió una llamada telefónica de Ozzy Osbourne, que tuvo un profundo impacto en su vida. Danny pudo hacer realidad el sueño de Ozzy de tener una moto personalizada. Además de la pintura brillante y los adornos con temática de murciélagos, la moto tenía un aspecto simplemente fantástico. Acaparó la atención a escala nacional y puso a Counts Customs en el candelero. Con el paso del tiempo, la tienda se amplió aún más. A partir del año 2010, ya no era solo una tienda, ese fue el comienzo de la marca de Danny. Uno de sus negocios era una tienda de tatuajes, otro era un club de rock llamado Counts Vamp, e incluso empezó a vender productos. Counts Customs creció hasta convertirse en un taller de 30.000 pies cuadrados y empleaba a más de 50 personas, lo que demuestra que la pasión de Danny se había convertido en algo mucho más grande de lo que jamás había soñado. El ascenso a la popularidad de Danny Cocker comenzó el 19 de julio de 2009, de una manera totalmente inesperada. Tras debutar en Pawn Stars, evaluó un Mustang GT Fastback de 1968. Esta fue su primera aparición en el programa. Por aquel entonces, ya era muy conocido en la comunidad, y era el propietario de Counts Customs, una tienda de coches y motos establecida en Las Vegas. Alguien que conociera a fondo los automóviles antiguos era lo que buscaba el propietario de la casa de empeños, Rick Harrison. Se produjo una conexión instantánea entre el carisma de Danny y su pericia, y el público le adoró, gracias a sus apariciones en 23 episodios de Pawn Stars a lo largo de 3 años. Se convirtió en uno de los favoritos de los fans, debido a que solía presentar un programa de películas de terror en la televisión local. La gente comenzó a referirse a él como el Conde. Sin embargo, tras su segunda visita, las cosas estuvieron peligrosamente cerca de acabar de una manera no deseada. Él y Rick tuvieron un desacuerdo sobre el valor de un Chevrolet Ballard de 1957. La situación se calentó tanto que Danny abandonó el plató y los productores tuvieron que intervenir para que las cosas volvieran a estar bajo control. Más tarde, Rick hizo una llamada personal a Danny y le aseguró que podría tener mayor influencia sobre sus papeles en el programa. Gracias a ello, sus problemas se resolvieron, y las bromas que intercambiaban en televisión se convirtieron en algo que los espectadores disfrutaban. En junio de 2011, se concibió el concepto de Counting Cars. Había un productor de Left Field Pictures llamado Brent Montgomery que estaba en la ciudad para filmar para Pawn Stars. Estaba visitando la aduana de Count. Mientras Danny negociaba la compra de un raro Plymouth Superbird de 1970, pasó por allí. Danny demostró su entusiasmo por los automóviles haciendo una oferta inmediata de $75,000. En opinión de Montgomery, este sería un excelente programa para la televisión. El primer episodio de Counting Cars se emitió en History Channel el 13 de agosto de 2012. A medida que Danny y su equipo compraban, reacondicionaban y vendían automóviles y motocicletas históricos, el programa narraba sus actividades junto a ellos. El programa se distinguía por detallar todas las fases del proceso, desde el descubrimiento de un coche por Danny hasta la presentación del vehículo una vez reparado. El primer episodio cerró el círculo mostrando la restauración de un Mustang Fastback de 1968, que era el mismo tipo de automóvil que evaluó en Pawn Stars. Lo vieron 3,1 millones de personas, mucho más que la media de audiencia de History Channel. Como resultado del éxito, se encargaron más episodios y la producción comenzó solo 2 semanas después. Por todas partes, tío, estoy revolviendo rocas, excavando en los patios traseros de la gente, mirando en las puertas de los garajes, y nunca paro, nunca paro. El programa no tardó en convertirse en uno de los más vistos de History Channel. Al final de la primera temporada, cada episodio tenía una media de 2,9 millones de espectadores. En ocasiones, incluso superó a Pawn Stars, que era el programa que servía de matriz. En el año 2014, Counting Cars se ha emitido en un total de 150 países. Sí, te suena Rick Harrison ya que es uno de los concursantes del reality televisivo Pawn Stars. Pudimos saludar calurosamente a Rick en Erie y preguntarle por sus pensamientos. También se ha traducido a 38 idiomas diferentes, con una media de 1,5 millones de espectadores por episodio. Se convirtió rápidamente en el reality show estadounidense más popular de Alemania.
la popularidad de la obra tuvo consecuencias imprevistas. Danny incluso tuvo que advertir a los propietarios de coches que tuvieran más precaución. También contribuyó al éxito del espectáculo el aspecto único de Danny. Llevaba barba, pelo largo y un vestuario negro adornado con calaveras. Su estilo expresaba su pasión por la música rock y su banda, compuesta por 77 miembros, y no era solo para la televisión. Su actitud rockera, su comprensión de los automóviles y su perspicacia comercial eran cosas que sus fans admiraban. Una investigación realizada en 2016 reveló que la mayoría de la gente seguía el programa porque les encantaba la personalidad de Danny. Además, Danny poseía algunas peculiaridades divertidas. Tenía la impresión de que una chaqueta de cuero que poseía desde 1989 le traía buena fortuna a la hora de comprar automóviles. No solo no la lavaba nunca, sino que además incluía un bolsillo cosido con más de $10,000 para compras improvisadas. Fue el 5 de noviembre de 2013, cuando Danny tuvo una situación que ejemplificó su bondadoso corazón. Tras la muerte de un veterano de Vietnam, devolvió a la vida un Corvette de 1981 que había estado en su poder. En medio de la revelación, Danny derramó lágrimas al entregar el automóvil a la viuda del soldado. Estaba muy afectado por el gesto. Este episodio en concreto obtuvo 4,3 millones de espectadores, lo que lo convierte en el más visto de toda la historia del programa. Cuando se trata de alcanzar el éxito, Danny Cook ha confiado en una combinación de trabajo duro, ingenio y entusiasmo. A raíz del éxito de su programa Counting Cars, su empresa, Counts Customs, experimentó una rápida expansión. Para el año 2018, el negocio había crecido desde sus humildes comienzos como un área de 7,000 pies cuadrados hasta su enorme configuración actual de 40,000 pies cuadrados. Debido a esta expansión, Danny fue capaz de asumir tareas que también eran más intrigantes. A partir del año 2020, su equipo de más de 50 trabajadores con talento fue capaz de terminar 75 construcciones a medida al año, cuando antes de la presentación, solo habían completado unos pocos. Los clientes estaban dispuestos a esperar hasta 18 meses por sus diseños, únicos en su especie, y estaban dispuestos a pagar un alto precio por su producto distintivo. Los ingresos anuales de la tienda habían aumentado a casi $15 millones en el año 2019, lo que suponía un aumento significativo con respecto a los $500,000 que había generado en su primer año de funcionamiento. Danny también comenzó a vender productos con la marca Counts Customs, que incluía ropa y accesorios. Además de este logro, otros $3 millones se añadieron a los ingresos anuales de la empresa para el año 2021, pero Danny no se conformó con eso. A partir de 2017, comenzó a vender componentes de automóviles raros para Classic Restorations, que finalmente representaron el 20% de los ingresos de la tienda en el año 2022. Para consolidar su empresa como puntera en el sector, empezó incluso a impartir talleres y a formar a nuevos empleados en restauración de automóviles. Gracias a las habilidades de Danny, pudo atraer a clientes notables que querían que se aplicara su toque único en sus automóviles. En 2016 fue contratado por Ozzy Osbourne para diseñar y construir un helicóptero único en su especie. Con un coste de más de $150,000, se terminó tras un periodo de 6 meses. La motocicleta era una obra de arte ya que incluía alas de murciélago pintadas a mano y un potente motor de 124 pulgadas cúbicas. En 2018, la superestrella de la NBA LeBron James se acercó a Danny con la petición de reparar un Chevrolet Ballard del año 1957. Esta empresa tardó 8 meses en completarse y contaba con un sistema de sonido del más alto calibre, además de un interior púrpura y dorado influenciado por Los Ángeles Lakers. Las publicaciones de coches prestaron mucha atención al vehículo, cuyo valor superaba el $500,000. Durante el año 2020, Danny participó en una importante empresa para el Museo de la Mafia de Las Vegas. Los 5 Cadillac antiguos que reacondicionó estaban equipados con cristales antibalas y compartimentos ocultos, exactamente como los que utilizaban los mafiosos en los años 60 y 70. El proyecto, que costó $2,5 millones, dio lugar a un especial televisivo de 2 horas de duración que atrajo mucha atención. Nicolas Cage, Tim McGraw y Shaquille O'Neal son solo algunos de los famosos que han contratado a Danny como cliente. Una de sus empresas más difíciles fue la reparación del Rolls-Royce Phantom 5 de 1965 de John Lennon, que terminó en 2022. La restauración le costó $1 millón. Tardó 2 años en completar la tarea.
y necesitó el descubrimiento de componentes poco comunes procedentes de 3 continentes distintos. Danny fundó el Count's Vamp Rock Bar and Grill en la ciudad de Las Vegas en el año 2012. Los entusiastas de la música y del automóvil convirtieron rápidamente el pub en su lugar de reunión. Las paredes estaban cubiertas de recuerdos únicos del rock, y el techo estaba adornado con motos antiguas suspendidas del techo. El hecho de que el club tuviera música en directo todas y cada una de las noches durante su primer año de funcionamiento le ayudó a destacar entre la bulliciosa escena del entretenimiento de Las Vegas. En 2015, Danny amplió las instalaciones incorporando un gran patio exterior en el que había un escenario, así como una exposición giratoria de automóviles históricos de su colección. Gracias a ello, el bar pudo organizar eventos como el Rocktoberfest, que atrae a más de 10.000 espectadores al año. Count's Custom Brew es una marca de cervezas artesanales que fue creada por Danny en 2018. En 2022, el bar había ingresado más de $8 millones anuales, celebraba más de 500 conciertos al año y tenía 75 empleados trabajando en él. Además, Danny, que siempre ha sentido pasión por la música, lanzó una banda en 2013 con el nombre de Count 77. Él asumió el papel de cantante principal, y le acompañó un grupo de destacados músicos de Las Vegas. Su álbum de debut, que salió a la venta en 2014, presentaba un estilo hard rock con influencias de los años 70. En la lista Billboard de hard rock, el álbum Count 77 alcanzó la posición número 26, y el tema de la banda Ma Detroit tuvo una importante difusión en la radio. La banda se embarcó en su primera gira nacional en 2016. Durante la cual realizó 50 actuaciones por todo Estados Unidos y ganó más de $2 millones. Su segundo álbum, Soul Transfusion, se publicó en 2017, y tuvo aún más éxito que el primero, alcanzando el número 15 en el ranking de hard rock de la lista Billboard. En la lista de éxitos de rock mainstream, su exitazo Summer of 77 alcanzó el número 22 tras escalar hasta esa posición. La banda actuó en grandes eventos como Rocklahoma en 2018. Donde mostraron su talento ante una multitud de 40.000 espectadores. En el año 2022, la banda ya había grabado 4 álbumes, había vendido más de $500,000 de discos e incluso había iniciado un crucero anual Count's Rock Cruise, que ofrece a los fans la oportunidad de verlos tocar a ellos y a otras bandas legendarias del rock en un magnífico barco. El crucero era tan popular que se reservaba con meses de antelación. La lucha contra la presión, los problemas legales y un tormentoso backstage. La vida que Danny Cocker llevaba entre bastidores en Contando Coches no se parecía en nada a la deslumbrante imagen que el público veía en televisión. El programa comenzó a emitirse el 13 de agosto de 2012 y pronto ganó popularidad. Sin embargo, la realidad de Danny era bastante más desafiante que la del programa. Trabajaba hasta 18 horas diarias, y hubo casos en los que pasó semanas sin tomarse ni un solo día libre. En 2015, los signos de estrés habían comenzado a aparecer. Después de solo 3 meses, había bajado 35 libras, y todos a su alrededor comenzaron a preocuparse por él. Era insoportable para él gestionar tanto la actuación como su negocio, que se llamaba Count's Customs. Durante una entrevista en 2018, Danny dijo que tenía que rechazar alrededor de 37 tareas a medida al mes debido al hecho de que estaba filmando. Su tienda perdió aproximadamente $4,8 millones anuales como resultado de esto, lo que hizo que la tensión fuera aún más intensa. Sin embargo, las dificultades no acababan ahí. Cuando se trataba del drama artificioso del programa, Danny se encontraba frecuentemente en conflicto con los productores. Las cosas llegaron a un punto de ebullición el 3 de marzo de 2019, cuando los productores le ordenaron actuar como si estuviera teniendo un desacuerdo con un cliente. Tras sentirse frustrado, Danny abandonó el plató, lo que provocó la interrupción de la producción durante 3 días y unas pérdidas de $180,000. Además, el programa afectó al mismo tiempo a la vida personal de Danny. Como consecuencia del rodaje, no pudo asistir a 8 importantes acontecimientos familiares, uno de los cuales fue la boda de su sobrino. Reveló en un podcast que se sentía solo consecuencia de ello en el año 2020. A pesar de ello, Danny siguió dedicado a su tienda. En el año 2021, invirtió $2,3 millones en la mejora de Count's Customs, a pesar de que esto le provocó un aumento del estrés. En el mundo del automóvil a medida, este verano va a ser caluroso. A lo largo de la semana, he podido ponerme al día con el Conde, que se encuentra en pleno proceso de preparación de una nueva temporada. Sin embargo,
también se vio acosado por problemas legales. Una pareja presentó una demanda contra Counts Customs en 2014, afirmando que habían pagado $11,000 por un Ford Mustang de 1967 y $39,000 por trabajos de restauración, pero que nunca habían recibido el vehículo. La demanda fue presentada por $50,000. Para complicar aún más las cosas, su abogado reveló que un empleado había hecho una garantía de que su vehículo aparecería en el programa e incluso se ofreció a proporcionar mejoras gratuitas por valor de $20,000 al vehículo. A raíz de esto, los medios de comunicación se volvieron locos, y más de 27 medios de comunicación diferentes informaron sobre el suceso. La situación se agravó en 2017, cuando Counts Customs acusó a un antiguo empleado de utilizar fondos de la empresa para gastos personales, incluidas compras y gastos, dejando a la tienda en problemas financieros, lo que provocó que la tienda fuera objeto de una sanción de $18,000 por parte del Servicio de Impuestos Internos. En 2021, la empresa tuvo que hacer frente a nuevos problemas, ya que antiguos clientes se presentaron para decir que consideraban que los costes de reparación eran mucho más elevados de lo esperado, alegando que se les había cobrado hasta un 300% de más. La demanda se presentó por $2,7 millones. La imagen de Danny se resintió, y sus facturas legales se acumularon, resultando en un coste total de más de $1,2 millones para el año 2022. Para poder hacer frente a los gastos, llegó a plantearse vender parte de su colección de automóviles. Además, los espectadores empezaron a dudar de la autenticidad del programa. Déjame saber más sobre este. Es el automóvil que pertenece a mi esposa. Es una versión descapotable del Plum Crazy Carnet 500. ¿Para qué año? 1970. Una vez más, Plum Crazy 440 automático Carnet descapotable para el 70º Carnet, durante el año 2016. Un documento que había sido revelado que varias situaciones improvisadas, como el descubrimiento de coches, fueron planeados de antemano. En un solo mes, hubo una disminución del 32% en la interacción en línea. La situación se volvió aún más grave en 2018, cuando un antiguo miembro del reparto llamado Scott Jones afirmó que el 70% del drama, incluidas las respuestas de los clientes, estaba montado. Durante el año 2019, un video que se hizo viral reveló a un miembro del equipo colocando un cartel que indicaba que el automóvil estaba a la venta justo antes de que Danny se diera cuenta. Esto obligó a los productores a reconocer que ciertos aspectos del programa fueron fabricados. Durante el año 2020, un antiguo cliente decidió divulgar grabaciones de audio de miembros del personal aconsejándole que pareciera descontento durante la presentación de un coche. Esto provocó que la reacción fuera en aumento. El canal Historia llegó a plantearse cancelar el programa como consecuencia de la polémica que ha suscitado. En su lugar, tomaron la decisión de aplicar normas más estrictas, que exigen que al menos el 60% de la información sea auténtica. El matrimonio de Corey Coker y Danny también se vio afectado por las exigencias del programa. La pareja fue observada discutiendo fuera de un restaurante en 2017, lo que desató especulaciones de que tenían un problema. A principios de 2019, Corey reconoció que hacía 3 años que no se iban de vacaciones juntos, y ella declaró que se sentía como una viuda televisiva. El año 2020 marcó el momento en que su matrimonio había llegado a su punto de ruptura, y Corey solicitó el divorcio, alegando problemas que no podían conciliarse. El vínculo que Danny compartía con Kevin Mack, su socio de negocios, también se vio afectado. Kevin informó de que tenían muy poca comunicación fuera del trabajo debido al hecho de que Danny se había vuelto tan retraído y concentrado en el programa. Incluso Danny, que trabajaba en el plató, se vio afectado por la tensión. El resto del equipo observó que estaba cada vez más agitado y, tras una furiosa conversación telefónica con Corey, se negó a salir de su caravana un día concreto. Sin embargo, hubo un momento decisivo. Tras una conmovedora charla el día de Navidad de 2020, Danny y Corey sanaron sus diferencias. Durante la conversación, Danny se comprometió a poner su amor en primer lugar. A principios de 2021 anunciaron que dejarían de regentar su bar de rock, que se llamaba Counting Vamp, para concentrarse en su matrimonio. Danny tomó la decisión de limitar el número de episodios de Counting Cars, reduciendo el número total de episodios de cada temporada de 26 a 16. Danny pudo concentrarse en su vida personal y en su salud gracias a esta elección, lo que provocó el descontento de algunos de sus seguidores. El 14 de diciembre de 2021 fue un día en el que los aficionados a Contando Coches quedaron desconcertados.
Tras 10 temporadas, History Channel anunció de forma encubierta la cancelación de la serie. El último episodio, titulado Mustang Madness, ya se había emitido sin que se informara a nadie de que se trataba del episodio final. La gente se quedó perpleja, ya que la serie contaba con una gran base de fans y recibía índices de audiencia positivos. La 10ª temporada también fue más corta de lo normal, con solo 12 episodios en lugar de los 26 a 30 episodios que los fans estaban acostumbrados a ver en las temporadas anteriores. Para sorpresa de todos, esta temporada abreviada resultaría ser la última. Además, el momento parecía peculiar. Las ventas de automóviles aumentaron un 3% en 2021, lo que indicaba que el sector automovilístico se estaba recuperando totalmente de la epidemia. Cuando el mercado mostraba signos de mejora, parecía ilógico cancelar un programa centrado en los automóviles. Counting Cars se ha convertido en un favorito de los fans a lo largo de su existencia. En agosto de 2012 comenzó a emitirse, y duró 153 episodios, durante los cuales mostró increíbles restauraciones de automóviles y construcciones a medida. Hubo muchos plazos severos y dificultades que los fans disfrutaron, como cuando Danny y su equipo tuvieron solo 3 días y 3 noches para reparar un Camaro de 1969. El hecho de que fueran capaces de conseguirlo de alguna manera hizo que la actuación fuera más emocionante de ver. Sin embargo, muchas de las tramas quedaron sin resolver cuando el programa llegó a su fin. A modo de ejemplo, durante la 8ª temporada, Danny había comprado un Chevrolet Bel Air de 1956 y se había comprometido a convertirlo en un vehículo excelente. Sin embargo, la conclusión final nunca se mostró a los fans. Por tanto, la inesperada cancelación pareció mucho más descorazonadora e inacabada a raíz de esta noticia. De un modo poco habitual en él, Danny el Conde Cocker guardó silencio una vez concluido el programa de entretenimiento. Después del 14 de diciembre, guardó silencio durante 47 días, a pesar de que le gustaba conectar con sus seguidores en las redes sociales. Mañana por la noche se emitirá un nuevo episodio de Contando Coches, según su último tweet, escrito un día antes de la conclusión del programa. Es un acontecimiento que no querrá perderse. Él era completamente inconsciente de que este sería el episodio final. La subasta Barrett-Jackson Scottsdale, a la que Danny había estado asistiendo anualmente durante los últimos 8 años, fue uno de los eventos que Danny decidió cancelar. Los aficionados empezaron a expresar su preocupación. La tienda Counts Customs añadió otra capa de ambigüedad a la situación. El 5 de enero de 2022 borraron todas las referencias a Counting Cars de su sitio web. No dieron ninguna explicación. La empresa se vio inundada de preguntas de los aficionados. Algunos creían que Danny estaba obligado por un contrato que le impedía hablar del cambio de circunstancias. Algunas personas tenían la impresión de que estaba trabajando en un nuevo programa. Un rumor sin fundamento llegó a decir que se había retirado y vendido la tienda. Durante este tiempo, los recuerdos del concierto se volvieron muy atractivos para los consumidores. En eBay, una chaqueta que Danny vistió en la 3ª temporada se vendió por $7,500, una cifra significativamente superior a su valor habitual. Ahora, el 30 de enero del año 2022, Danny finalmente rompió su silencio. En su cuenta de Instagram, compartió una foto de sí mismo con un Chevrolet Bel Air de 1957 que había sido parcialmente reparado. El pie de foto decía que, aunque el camino que queda por delante puede ser impredecible, el viaje en sí nunca termina. A pesar de que este mensaje no daba ninguna explicación, ofrecía a sus seguidores la esperanza de que aún no había terminado. La espectacular remontada. Counts Customs siguió funcionando bien incluso después de que el programa hubiera concluido. Cuando no había cámaras alrededor, Danny y sus colegas podían concentrarse en su oficio. Los proyectos en los que trabajaban eran más amplios y completos. Por poner un ejemplo, en marzo de 2023 terminaron la restauración de un Chevrolet Camaro de 1967, que les había llevado más de 2.500 horas. Era imposible completar ese tipo de trabajo durante la presentación, ya que los plazos eran mucho más estrictos. Danny también comenzó a restaurar automóviles raros, como un Mercedes-Benz 300 SL Gullwing de 1954, que empezó a restaurar en noviembre de 2023. Se prevé que tardará 18 meses en completarse por un coste total de $1,5 millones. Además, la empresa empezó a aplicar tecnologías de vanguardia. Una inversión de $250,000 se hizo en una impresora 3D por ellos en julio de 2024. Gracias a ello,
pudieron diseñar piezas de automóvil únicas que antes eran difíciles de encontrar. Aunque ya no salían en televisión, el negocio siguió mejorando. Sin la tensión del rodaje, Coontz Customs notó un aumento del 30% en el número de clientes, y la plantilla experimentó menos estrés. Además, Danny empezó a tratar con clientela de famosos de alto nivel y exclusivos. En el mes de abril de 2024, construyó para la estrella Chris Hemsworth un Mustang de 1969 único en su especie. El interior estaba hecho de madera de eucalipto, mientras que el exterior estaba pintado con un estilo que recordaba a Thor. Durante otro trabajo, repararon un Bugatti Type 57 Sierlandic que se valoró en $30 millones para un coleccionista, y lo que es aún más impresionante, empezaron a producir motos para miembros de la familia real, como el príncipe de Mónaco, que pidió una moto personalizada con baño de oro y adornos de diamantes. Fue en agosto de 2024 cuando Danny y Snoop Dogg colaboraron en el desarrollo de una colección de lowriders únicas. En menos de 48 horas, se compraron los 10 automóviles, lo que supuso millones de dólares. En el año 2024, la tienda tuvo su año más exitoso hasta la fecha, ingresando $45 millones, el doble de lo que habían ganado en el año anterior de la exposición. Danny pudo demostrar que no necesitaba las cámaras para mantener su posición de líder. En 2018 reveló a todo el mundo que padecía una dolencia cardíaca, lo que sorprendió a mucha gente porque normalmente aparecía con mucha energía en televisión. El estrés que experimentó como resultado de operar su negocio de vehículos personalizados y aparecer en un programa de televisión tuvo un impacto en su salud. Empezó a experimentar una serie de problemas de salud, entre ellos el aumento de peso, pero Cooke tomó la decisión de hacer un cambio. En el transcurso de sus esfuerzos por reducir su peso, logró bajar 45 libras, mejoró su dieta y adoptó una rutina de ejercicios más constante. Gracias a estos ajustes, no solo se volvió más sano, sino que también experimentó una mejora en su estado mental. El hecho de que Cooke haya hecho hincapié en la importancia de cuidarse ha servido para motivar a sus seguidores. En este momento, parece estar más animado y feliz, demostrando a los demás que nunca es demasiado tarde para cambiar las cosas, independientemente de lo difíciles que puedan llegar a ser. Cuando esto ocurrió, en 2017, Cooke estaba pasando un momento difícil para hacer frente a su adicción. Los fans se quedaron sorprendidos cuando se enteraron de que había sido condenado a 30 días de cárcel por las dificultades legales en las que se había metido. En lugar de intentar evitarlo, Cooke se sinceró sobre sus problemas y tomó la decisión de hacer algunos cambios en su vida. Empezó a esforzarse por mantenerse sobrio y buscó la ayuda de su familia, amigos y expertos mientras lo hacía. Además, Cooke empezó a hablar de sus problemas, lo que le hizo más accesible a quienes sufrían retos comparables a los suyos. Con el paso del tiempo, pudo recuperar la confianza de quienes le rodeaban y se convirtió en una fuente de aliento para otras personas. Ahora difunde palabras de aliento, haciendo saber a los demás que la recuperación es factible si se mantiene la dedicación al proceso y se cuenta con ayuda. Tras sufrir un revés, su historia demuestra que la perseverancia y el esfuerzo pueden ayudar a reconstruir la vida. Cuando Cooke hizo una importante declaración en 2024, cogió a todo el mundo por sorpresa. Anunció que dejaría de contar vehículos para dedicar toda su atención a su banda, Count 77, durante todo un año. Tras una actuación de gran éxito en el anfiteatro Red Rocks de Colorado, se tomó esta decisión. Durante las más de 4 horas que duró la actuación, la banda entretuvo a una multitud de 9,000 admiradores. En particular, el hecho de que las luminarias del rock Alice Cooper y Sammy Hagar se unieran a ellos en el escenario contribuyó a la popularidad sin precedentes del evento. A continuación, Cooke y la banda anunciaron que se embarcarían en una gran gira por todo el mundo llamada The Grease and Gears Global Takeover. El 1 de abril de 2024 se celebró en Tokio, Japón, un concierto con capacidad para 50,000 personas para dar el pistoletazo de salida al evento. Varios de los temas contaron incluso con una orquesta sinfónica completa, lo que añadió un elemento único al aire rockero de las melodías. Además, el diseño del escenario era bastante impresionante, con un elevador de vehículos que transportaba una variedad de automóviles antiguos a la plataforma antes de cada canción. La gira, sin embargo, era mucho más que simple música. Una nueva fundación se llevaría el 50% de los ingresos, según el anuncio hecho por Cooke. A través de la creación de esta organización, se preservarían los históricos muscle vehicles americanos y se enseñaría a los jóvenes a repararlos.
Kouke colaboró con Elon Musk en el desarrollo de un combustible sostenible para vehículos antiguos a raíz de la gran acogida que tuvo este concepto. En el transcurso de tan solo un mes, la gira fue capaz de generar más de $100 millones en ingresos. La pasión de Kouke por la música y los vehículos se unieron de una manera extraordinaria, demostrando a todo el mundo que una combinación de dedicación inquebrantable y perseverancia puede dar lugar a logros notables, incluso en circunstancias difíciles. Por favor, deja un comentario abajo con tus opiniones. Te agradeceríamos que vieras el video y te suscribieras a nuestro canal si quieres ver